Bien, hasta allí Tundis, que decía no es para todos los jubilados, pero sin dudas es para más de los que el gobierno quisiera. Bueno, veremos, estamos acá con un invitado que nos va a ayudar a entender un poco qué impacto tiene, por lo menos en lo económico, y si te animás también en lo político, me podrías decir. Rafael Flores, economista, expresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto, un tipo que, te digo tipo, que sabe mucho a la hora de pensar el presupuesto, de armarlo, desgranarlo también, de comprenderlo, porque es un tema muy complejo, por cierto. ¿Cómo ves el impacto de este fallo de la Corte Suprema? Se habla de 100.000 millones de pesos. Sí, se habla de como suele ocurrir en Argentina, se habla desde 700 millones a 70.000, 100.000 millones de pesos. La verdad es que todavía no está del todo claro porque hay que ver a qué cantidad de jubilados se A ver, excede. perdón, ¿tenemos un problemita con el audio? Sí. Bueno, ahí lo vamos a corregir un minutito nada más. Te van a traer el micrófono de mano. Bueno, Rafael Flores, estamos con él, economista, especialista en el armado del presupuesto. Algo que va a tener que ver, sin dudas, el gobierno nacional a partir del fallo de la Corte Suprema. Claro, a ver ahora, probamos. A ver, A ¿se ver, escucha ahora? ¿Se escucha bien? Se escucha escucha? perfecto, excelente, me Bien. decías. No, Arrancamos. decía que en principio el mayor problema va a ser delimitar cuál es el alcance del fallo, es decir, Sí. cuántos son los jubilados que van a haber afectado sus saberes a partir de este fallo de la Corte. Sí. En base a eso hay números dando vueltas que van de 700 millones a 70.000 o 100.000 millones de pesos. Ajá. Hay que ver cuál es, otra vez, el alcance que se le da, hay que ver si el Congreso sanciona una ley determinando un nuevo índice y en base a eso va a haber un número que va a ser el que va a aplicarse seguramente a partir de 2020, porque para el año que viene el monto previsto para ANSES, que ANSES previó para hacer frente a sentencias adversas es de 34.500 millones Algo de pesos. así como para 40.000 casos. Exactamente. Por lo tanto, para el año que viene, salvo que el gobierno decida ampliar ese monto considerablemente, cosa que no creo que suceda, en realidad los efectos para el resto de los jubilados se van a ver probablemente a partir de 2020-2021. Bien, o sea que los jubilados van a tener que tener paciencia, por lo que decís. Sin dudas, como siempre, como suele pasar en la Argentina, esto va a demorar un tiempo hasta que todos los jubilados lleguen a tener los beneficios de este fallo, todos los jubilados que han hecho la presentación, porque también hay muchos que están en distintas instancias judiciales, entonces no todos van a tener un efecto inmediato. Leía por allí un análisis que vos hacías del sistema tal y como estaba incluso antes de este fallo y decías, bueno, esto no es sostenible del tiempo, este sistema así como está no es el sistema sustentable. previsional ¿Esto lo argentino, agrava? Sí, claro. Todas las cosas que se han hecho en los últimos años, en las últimas décadas, avanzan hacia un agravamiento de la situación del sistema previsional, porque Argentina conjuga las peores variables. Tenemos unas jubilaciones que son muy bajas, una jubilación mínima que está por debajo de los 10.000 pesos, Sí. que realmente es casi ofensivo, pero al mismo tiempo el Estado gasta muchísimo en jubilaciones. 1 de cada 2 pesos que gasta el gobierno nacional va directamente a jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares. El que está del otro lado y que gana esos 8.000, 9.000 pesos te dice, ¿y cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Bueno, en principio tenemos un problema enorme en Argentina que es la informalidad. Entonces, si hay un 35% aproximadamente de la población que está en negro, que por lo tanto no tiene aportes, bueno, eso significa que el otro 65% tiene que aportar un 50% más. Claro. Para poder cubrir a esa gente que no tiene aportes. Esto se agravó con la moratoria previsional, después se agravó también el costo fiscal con la reparación histórica, se agrava con este fallo de la Corte. Son todas medidas que se van tomando, que todas son justas. Todas son justas, o sea, desde lo social, desde lo político. También. Eso claro. Es importante decir. Digamos, el fallo, así como, digamos, técnicamente es justo, es un acto de justicia para los jubilados, como lo fueron estas modificaciones al sistema previsional. Ahí no hay dudas. Es que desde el punto de vista social, político, moral, es justo. Ahora, económicamente no es sustentable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debería resolverse esto de una manera civilizada? Bueno, debería haber un acuerdo político donde estén los distintos sectores y se determine una política a seguir con el tema con el sistema previsional. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Todo lo contrario. En su momento, el macrismo propuso una ley para que se pague el 82% móvil a los jubilados y el gobierno de Cristina Kirchner la vetó. Sí. Ahora es el kirchnerismo el que dice, no, hay que aumentar los saberes y salen a pedir que se modifiquen todos los cálculos y el macrismo dice, no hay plata. Bueno,
la realidad es que el sistema está quebrado, pero es políticamente incorrecto decirlo. No se quiere plantear nunca ese debate, entonces todos los gobiernos lo que hacen es buscar trampas. Esto que se hizo en su momento, y que la Corte ha corregido hoy, fue una trampa al sistema. Fue decir, bueno, no actualizo los saberes con esta fórmula, uso esta otra que es más baja. En su momento el kirchnerismo también estuvo sin actualizar, sin fórmula de movilidad, hasta el año 2009. Y así se van haciendo, se van buscando distintos mecanismos para no dar la discusión de fondo, que es cómo hacemos para tener un sistema que sea sustentable. Porque un país puede tener jubilaciones tan altas como las que esté dispuesto a pagar. Entonces, si queremos que las jubilaciones sean más altas, definamos cuántos impuestos más queremos pagar o si no, qué gastos queremos reducir. Pero tengamos en cuenta la magnitud del problema. Porque si 1 de cada 2 pesos que gasta el Estado hoy van al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, entonces aumentar un 50% las jubilaciones significaría bajar un 50% el resto de los gastos. Es tremendo el dato. Ahora, la realidad es que los jubilados en el medio están esperando, ¿no? Y sin dudas hay un acto de justicia atrás que de una vez por todas un Estado debiera tener para con ellos. Decías, bueno, evidentemente acá tiene que haber un acuerdo político, tiene que haber una política de Estado, nada menos en la Argentina. Otro de los temas donde debiera haber una política de Estado, lo cual parece bastante complejo. Políticamente, y pienso también, y te llevo, si querés, a tu terreno, que es la economía, esto tiene que tener necesariamente un impacto también afuera. Bueno, digo, ¿cómo ven el gobierno de Macri en una situación económica compleja, con mercados financieros, te diría que cerrados, con un riesgo país en alza y que tiene un fallo de estas características? Bueno, creo que va a haber mucha expectativa sobre cómo reacciona el gobierno ante este fallo. Probablemente no tenga efectos inmediatos porque, como decía, yo no creo que el gobierno aumente el gasto destinado a jubilaciones, sino que lo que va a hacer es decir, para 2019 está lo aprobado en el presupuesto, se verá a partir de 2020, pero sin duda esto acrecienta las dudas que hay sobre las posibilidades de que Argentina caiga en default a partir de 2020, que es lo que hoy está en discusión en los mercados internacionales. 2020. 2020, porque 2019 con la plata del fondo blindado. Está prácticamente cerrado. Entonces, el gran desafío que tiene Argentina es mostrar que es sustentable fiscalmente a partir de 2020. Y ahí entran cuestiones políticas, porque en el exterior hay casi una certeza de que si ganara Cristina Kirchner habría algún tipo de reestructuración de la deuda, pero también hay dudas sobre si incluso en el caso de que gane Macri y reelija, no va a tener que hacer algún tipo de reestructuración. Entonces hay que ver cuál es el comportamiento que tienen los gastos y sobre todo diría los ingresos, porque la recaudación se viene cayendo en los últimos meses, para ver si Argentina retoma un sendero de crecimiento y entonces eso permite que el peso del déficit vaya disminuyendo o si la situación empeora. Bien, los jubilados se querían a dormir más tranquilos y nosotros también. Va a ser otro día. Será otro día. No hay que invitar economistas para eso. Que tome nota la producción. Rafael, muchísimas gracias. Por favor, un gusto.